La empresa que arruinó a toda Latinoamérica. En junio del 2015, la policía brasileña arrestó en su lujosa casa de São Paulo a Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios más poderosos de Brasil. Cuando se hizo pública su detención, muchas personas se llevaron las manos a la cabeza y todos los políticos de la región se echaron a temblar. Marcelo Odebrecht pasó de ser el jefe de una de las firmas de construcción más grandes del mundo a protagonizar el mayor caso de corrupción empresarial. Su empresa gastó más de 800 millones de dólares en sobornar a presidentes y funcionarios del gobierno de 12 países para conseguir contratos millonarios de obras públicas. Y la lista de proyectos es interminable. Líneas de metros en Venezuela, un puesto de $1.000 millones en Cuba, tranvías en Colombia o la sede de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El caso Odebrecht ha pasado a la historia como uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con esta empresa después de su escándalo? Pues quédate con nosotros para averiguarlo. Bienvenidos a iProfit, creando tu futuro, invirtiendo en tu presente. Empecemos con el video. Para organizarlo mucho mejor, analicemos primero su historia, luego las cosas buenas que tenía la empresa, porque no solamente creció a base de corrupción y de todo lo malo que hizo, y luego veremos por último su decaída y todo el escándalo final que tuvo. Marcelo Odebrecht fue el heredero de un gran imperio creado en 1944 por su abuelo Norberto Odebrecht, un inmigrante alemán y joven ingeniero. Su abuelo decidió crear una empresa de construcción basándose en la calidad e innovación, y pronto se ganó la fama de ser más eficiente que sus competidores, logrando levantar así edificios en menos tiempo con los mismos recursos. Unos años más tarde, en 1953, Odebrecht realizó la primera obra pública para Petrobras, la famosa petrolera estatal de Brasil. Y atención, porque colaborar con esta empresa fue lo que hizo estallar el caso Odebrecht en el 2015, cuando el gobierno de Brasil investigó a Petrobras por corrupción y descubrió que Odebrecht estaba implicada. Pero no nos adelantemos, eso ya lo veremos más tarde. Lo importante de esta época es que Odebrecht tuvo un gran crecimiento porque empezó a construir carreteras centrales, hidroeléctricas y nucleares. Con el tiempo, la empresa de construcción acabó convirtiéndose en uno de los mayores grupos industriales de Brasil, con varios negocios en el sector de la energía, y a partir de 1979, Odebrecht comenzó también en el extranjero con proyectos hidroeléctricos en Chile y Perú. Desde entonces, su estrategia para expandirse internacionalmente fue adquirir empresas de ingeniería y construcción en otros países, y de esta forma, Odebrecht acabó teniendo proyectos en casi toda Latinoamérica, en varios países de África y en Estados Unidos. Llegado a este punto, muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que Odebrecht siga tantos contratos públicos incluso en países del extranjero? La respuesta claramente te la puedes imaginar, pero lo veremos también más tarde. En el 2001, Odebrecht ya se había convertido en la mayor constructora de la región y una de las mayores del mundo. Mientras tanto, Marcelo Odebrecht, el nieto del fundador, estudiaba ingeniería civil y se especializó en la Escuela de Negocios de Lausanne en Suiza. En el 2008, Marcelo toma las riendas de la multinacional brasileña y vivió la época dorada de Brasil. Brasil se convirtió en la estrella de los países emergentes gracias al petróleo. Esto fue muy importante, porque gracias a la expansión económica del país, el gobierno quería crear puestos de trabajo a toda costa y comenzó a organizar grandes eventos, como el Campeonato Mundial de Fútbol en el 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016. Y como te imaginarás, Odebrecht fue la empresa encargada de construir todo tipo de infraestructuras y edificios. Además de toda la expansión de Brasil, hay que sumar los más de 20 países en los que Odebrecht tenía proyectos. En definitiva, el crecimiento de estos años fue exponencial. Realmente la empresa estaba a tope. Sin embargo, en el 2015 todo ese crecimiento se vino abajo de un día para otro cuando salió a la luz la mayor investigación por corrupción en Brasil. Esta se llamaba Lava Jato, por lo que sería lo mismo en español lavacoches. Esta investigación acabó salpicando a muchas empresas y entre ellas estaba nuestra famosa Odebrecht. Analizando el caso de corrupción, al parecer descubrieron que Odebrecht sobornaba políticos para asegurarse millonarios contratos en Petrobras y otras empresas estatales. La mayoría de las acusaciones estaban vinculadas a su unidad de construcción, que era responsable del 43.7% de sus ingresos. La empresa entregaba millones de dólares o directamente hacía donaciones electorales a partidos políticos, funcionarios públicos y personas relacionadas con el gobierno a cambio de leyes y regulaciones favorables para la compañía, es decir,
quería tener ventaja competitiva frente a sus competidores, y esto es bastante normal. Todas las empresas quieren una ventaja competitiva frente a los demás participantes del mercado, pero el problema está cuando haces cosas ilegales para conseguirlas. Odebrecht básicamente entraba en concursos para una nueva obra junto a otras empresas de construcción. Entonces ofrecía un presupuesto y unas condiciones supuestamente muy competitivas, y cuando el proyecto era adjudicado para Odebrecht, los costes del proyecto se disparaban por arte de magia. Estamos hablando de que podía dispararse hasta 3 o 4 veces más del coste que había previsto en un primer momento. Imagínate la locura. Se presentaba un proyecto con un presupuesto, ganaba ese concurso para quedarse con el proyecto porque había puesto los costes ridículamente bajos, muy competitivos, dejando al resto de competidores fuera. Y cuando conseguía el contrato, después aumentaba los costes a saco. Claro, los competidores se quedaban alucinados porque luego veían lo que costaba todo eso. Yo no sé cómo nos imaginaba en que tarde o temprano de esto acabaría sonando en algunos países como Alemania. Esto directamente no se puede hacer porque si los costes suben una vez que has empezado la obra, son las constructoras quienes tienen que enfrentar el coste extra. Y te preguntarás, ¿cómo es posible que no les pillaran en todos estos años? Odebrecht había creado sociedades anónimas ficticias en lugares como Belice, las Islas Vírgenes y Brasil, e incluso acabó creando específicamente un departamento de sobornos llamado Sector de Relaciones Estratégicas. Como puedes comprobar, lo tenía muy bien planificado todo. Cuando se destapó toda esta trama, Marcelo Odebrecht fue acusado por delito de corrupción y lavado de dinero. En los contratos de Petrobras, al principio, Marcelo se negó para los políticos implicados. Sin embargo, la situación no pintaba nada bien. La policía había encontrado una carpeta en la que figuraban nombres y apodos de los políticos que habían sido sobornados sistemáticamente. Así que acabó sucediendo lo que muchos temían. Tanto Marcelo como otros 77 altos cargos de la empresa delataron a varios implicados para rebajar su condena. A esto se le llama públicamente la confesión del fin del mundo. Y no es para menos, porque acabó siendo un escándalo internacional en el que estaban implicados decenas de políticos y empresarios en más de 12 países. Y como te imaginarás, la peor parte se la llevó Brasil, porque fue el epicentro de toda esta trama. Y estuvieron implicados 3 expresidentes, 8 ministros y 1/3 de los senadores de Brasil. Por todo este escándalo, la constructora tuvo que pagar la mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupción, $3.500 millones. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido finalmente con Odebrecht? Nueva identidad y nuevo futuro. Para sorpresa de muchos, la empresa sigue existiendo. Eso sí, ha tenido un lavado de imagen radical y está pasando por varios apuros económicos. Primero cambió su nombre para adaptar las siglas y una nueva identidad visual. Además, ha cambiado los miembros de la alta dirección y ha incorporado un consejo independiente, es decir, sin vinculación con la empresa. Sin embargo, no ha sido suficiente para remontar la empresa. Tenía dificultades para obtener contratos debido a su mala reputación y a la crisis económica de Brasil, donde se ubica el 56% de los proyectos de la empresa. En el 2019 se declaró en bancarrota y Brasil tuvo que solicitar el mayor concurso de acreedores de la historia del país, con una deuda de casi $24.000 millones. Una vez más, cambió su nombre a Grupo Novo Honor en el 2020 y está tratando de reposicionarse en el mercado tras el escándalo. Con todo ello, ha conseguido unos ingresos de $586 millones en el 2020, gracias a las 6 empresas del grupo que cuentan con cerca de 25.000 empleados en las áreas de construcción, energía, transporte y saneamiento. Sin embargo, todavía está en duda si podrá recuperarse. En cualquier caso, Odebrecht pasará a la historia como la empresa de construcción que revolucionó la industria con más de 2.600 obras de envergadura por todo el mundo para acabar liderando el escándalo de corrupción más grande de toda Latinoamérica. Y ahora vamos a repasar las lecciones principales de este caso y antes de empezar con las negativas, empecemos con la primera. Esta empresa no llegó a donde llegó simplemente haciendo corrupción y sobornando a los políticos. Al principio, su ventaja competitiva, como hemos hablado en el caso, tenía que ver con la eficiencia en la construcción de edificios. Esa era su ventaja competitiva y yo creo que si hubieran centrado todos sus esfuerzos ahí, realmente no les hubiera hecho falta sobornar a tanta gente. Quizás no hubieran crecido tan rápido, quizás no hubieran tenido tantísimas obras en tantos sitios, pero por lo menos así subir una empresa que seguiría creciendo.
Lastimosamente, no se dieron cuenta que meter toda la carne al asador, diversificar y maximizar su avaricia te va a acabar causando muchos problemas. Otra de las cosas que hizo bien Odebrecht antes de este gran escándalo fue un crecimiento inorgánico muy bien hecho. La diferencia entre el crecimiento orgánico e inorgánico es muy simple. El orgánico es la empresa que va creciendo con sus propios recursos, y el inorgánico cuando vas comprando otras empresas para poder así crecer también. Esto vemos por ejemplo con Facebook. Facebook ha crecido mucho. Su empresa normal y corriente compró Instagram para tener un crecimiento inorgánico. En el caso de Odebrecht, también iban comprando diferentes empresas constructoras y de ingeniería en diferentes países, también aplicándose en el hub para su empresa matriz. Eso es una forma interesante de crecer, y mira que lo hizo muy bien. Ahora bien, vamos por la deuda, la lección que es la avaricia. Romper el saco para mí, el capitalismo del emprendimiento. El mundo de los negocios es un juego en el cual hay unas reglas establecidas, que tú puedas jugar dentro de ese marco de reglas y ser lo ambicioso que quieras dentro de ese marco. Es hasta interesante que seas ambicioso con tu empresa, que quieras ponerte retos mucho más grandes, porque la única forma de llegar hasta ahí haciendo las cosas bien es creando mejores productos y servicios, innovando en tu marketing, innovando en tu organización, innovando en lo que sea, haciendo las cosas mejor. Pero de esta forma, si tu ambición y avaricia las lleva por este lado, que es básicamente saltarte esas normas del juego, tarde o temprano te van a pillar. Pero si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, 1.000.000 de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. Nah, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.